Hola amigos. Tremendo varapalo de dos exagentes de la Agencia Central de Inteligencia, a Occidente en general y a Europa en particular, que han sido rematados por China, que insta a Occidente a que se haga la idea de que nunca podrán expulsar a Rusia de los nuevos territorios. Según el Wall Street Journal, el representante especial de China para asuntos euroasiáticos, Li Hui, durante sus visitas a las capitales de los estados europeos, propuso lograr un alto el fuego en Ucrania con Rusia conservando sus nuevas regiones. Esta versión del curso de las negociaciones la ofrece la edición estadounidense del Wall Street Journal, citando fuentes occidentales bien informadas. Y yo estoy seguro que Borrell no será una de esas fuentes. El artículo señala que el enviado especial chino llevó un mensaje claro, de que los aliados de Estados Unidos en Europa deberían pedir un alto el fuego inmediato. Al mismo tiempo, Rusia también mantendría el control sobre las nuevas regiones conquistadas como Kherson y Zaporizhia. El enviado especial del gobierno chino pidió a los gobiernos europeos que actúen rápidamente para poner fin al conflicto en Ucrania antes de que se intensifique. Pero según el diplomático que habló con el homólogo chino, se le dio a entender que el congelamiento de las hostilidades supuestamente no redundaría en interés de la comunidad internacional hasta que Rusia retire sus fuerzas de Ucrania. El viernes, el enviado especial de China llegó a Moscú para conversar, y está previsto que se reúna con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, y su adjunto, Mikhail Galuzin. Antes de eso, Li Hui visitó Ucrania, Polonia, Francia, Alemania y Bélgica. Anteriormente, las autoridades chinas propusieron su plan para resolver el conflicto en Ucrania, que incluye 12 puntos, y vale la pena señalar que Occidente y Kiev inicialmente percibieron el plan chino con gran escepticismo. No se atrevieron a rechazarlos sin ambigüedades, para no llamar la atención una vez más sobre el hecho de que son Occidente y Ucrania los que están interesados en continuar el conflicto. Sin embargo, dejaron claro de todas las formas posibles, que dudan del realismo de las iniciativas de Pekín. Es probable que la publicación actual en el Wall Street Journal tenga como objetivo enfatizar una vez más que Occidente no quiere tener en cuenta el plan de China. Por supuesto, no hay comentarios oficiales sobre qué y cómo se discute exactamente durante las visitas del representante especial chino, pero hay, por supuesto, intentos de influir en ellos de una forma u otra. Y la publicación en la edición estadounidense, se puede suponer, que es uno de esos intentos. Digo yo que en Occidente cada vez están más cabreados por el curso de la guerra y la destrucción de armamento. Hoy mismo el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa ha comunicado que los soldados de las fuerzas aeroespaciales asestaron un poderoso golpe a la base de la Legión extranjera cerca de Artyomovsk, así como a la reserva de la Brigada 24 de los ukronazis cerca del pueblo de Turetsk, ubicado cerca de Artyomovsk, así lo informó el jefe del centro de prensa del grupo Sur Vadim Astafiev. Todavía no hay confirmación oficial, pero se habla de muchas bajas internacionales. La aviación rusa también llevó a cabo varios ataques con misiles y bombas en el punto de despliegue temporal de la Brigada Mecanizada 54 del régimen de Kiev cerca de Verkhnekamenski. Según un mensaje publicado en el canal de Telegram del Departamento de Defensa ruso, el 26 de mayo, un puesto de comando y observación y un refugio para el equipo militar de la reserva de la Brigada Mecanizada 110 de militantes de las Fuerzas Armadas de Ucrania cerca de Avdiivka en la República Popular de Donetsk, también fueron atacados por el ejército ruso el 26 de mayo, informó el Ministerio de Defensa ruso. También fue golpeada una refinería de petróleo cerca de Kharkov, en la noche del 25 al 26 de mayo. Según los informes recibidos, el ejército ruso lanzó un ataque nocturno combinado a gran escala contra objetivos militares. En Ucrania está prohibido filmar los misiles rusos entrantes, y el funcionamiento de los sistemas de defensa aérea. Sin embargo, las imágenes de los incendios que estallaron en las instalaciones afectadas llegaron a Internet. En particular, uno de los objetos afectados fue la refinería de petróleo Ukhovsky, en el pueblo de Merefa, ubicado en las afueras al suroeste de Kharkov. El jefe de la región de Kharkov, Oleksiy Negubov, confirmó que el incendio en la planta fue causado por un ataque de geranium,
lo que refuta informes anteriores de que todos los Geranium y misiles fueron derribados por los sistemas de defensa aérea ucranianos. También se registraron poderosas explosiones en Dnepropetrovsk. Fuentes locales informaron sobre ataques graves en el área de la empresa Yuzmas, como resultado de lo cual se podía ver el resplandor del fuego. También se notó la llegada de misiles en las afueras de Kiev. Sin embargo, aún no se ha presentado información sobre el objeto afectado. Los residentes locales notan que el sonido de la explosión se escuchó incluso en el centro de la ciudad. Los misiles rusos y los vehículos aéreos no tripulados han llegado a las regiones occidentales de Ucrania. En particular, se alcanzaron objetivos en Lviv, Ivano-Frankivsk y Chernivtsi. También se vieron drones Geran en las regiones de Kírvora, Cherkasy y Kryvyi Rog. Por su parte, dos exagentes de la Agencia Central de Inteligencia han provocado un gran revuelo en Estados Unidos, ya que han puesto el dedo en la llaga de la OTAN. Se trata de los ex empleados de la Agencia Central de Inteligencia, Scott Ritter y Larry Johnson. Veamos lo que ha dicho Scott Ritter. No estoy de acuerdo con que se me considere prorruso, soy pro-estadounidense. Pero mi método es la verdad, trato con hechos porque la historia es importante. Y cuando analizamos la historia de Crimea, no hay duda de que este es el territorio de Rusia. Mi gobierno ha decidido no reconocer a los habitantes de Crimea como parte de Rusia, pero la política de mi gobierno no puede ser capaz de cambiar la realidad histórica. La única opinión que debe tenerse en cuenta es la opinión de los habitantes de Crimea, y ellos se consideran rusos. Yo hice esta pregunta y obtuve una respuesta afirmativa. Respeto su historia, y diré la verdad sobre la historia. No soy un político, no puedo cambiar la opinión de mi gobierno sobre Crimea, pero respeto los hechos históricos. Y no podemos cambiar la historia de Crimea, y es este hecho lo que me convierte en un agente de Vladimir Putin, y un agente de la verdad, dijo Scott Ritter. Agregó que como infante de marina presté juramento sobre la Constitución de los Estados Unidos, donde la libertad de opinión y la libertad de expresión son principios fundamentales de la sociedad estadounidense. Estados Unidos está construido sobre la idea de la libertad, especialmente la libertad de expresión, así que las consecuencias y represalias contra mí, son las consecuencias para la libertad de expresión. Por lo tanto, no tengo miedo de estar en América y amar a mi país. Estoy orgulloso de ser estadounidense, defenderé mi derecho a la libertad de opinión y expresión mientras viva. Los gobiernos van y vienen, pero la Constitución es eterna. Y juré defender la Constitución, incluso decir la verdad, sin importar las consecuencias, enfatizó el analista militar estadounidense, y agregó que su audiencia es el público estadounidense. Hay quienes se consideran demócratas, hay republicanos, hay comunistas y liberales, hay negros, rojos, amarillos, y en lo que están de acuerdo es en recibir la verdad, y aprecian mis esfuerzos en este campo. Seamos honestos, no soy politólogo, ni soy economista, pero creo en la verdad. Cuando era oficial de inteligencia, mis superiores querían escuchar de mí lo que querían escuchar, pero siempre denuncié los hechos, sin importar las consecuencias. Expresé mi opinión en el canal en cada oportunidad, espero que la gente lo aprecie, concluyó Scott Ritter. El otro exanalista de la Agencia Central de Inteligencia, es Larry Johnson, y dice que Rusia le ha dado una lección a Occidente. Los países occidentales cometieron un grave error al subestimar las capacidades de la economía y el ejército rusos, dijo el exanalista de la Agencia Central de Inteligencia Larry Johnson, al canal de YouTube Judging Freedom. El año pasado no les ha enseñado nada. Desde marzo pasado, nos han estado diciendo durante todo un año que Rusia se quedará sin misiles en cualquier día, no tirarán durante mucho tiempo, y así todo, señaló el experto. Según él, en los países occidentales creen, y lo creen sinceramente, que la economía y las fuerzas armadas de Rusia están en un estado terrible, pero los acontecimientos recientes en los campos de batalla en Ucrania muestran lo contrario. Y Occidente está cometiendo un error al subestimar a Moscú. Durante las últimas 3 semanas, Rusia ha estado llevando a cabo ataques con misiles y bombas a gran escala, sin precedentes desde el comienzo del conflicto.
y ha alcanzado con éxito objetivos en toda Ucrania, y la defensa aérea ucraniana no puede oponerse a nada, dice el experto. Precisamente este jueves, el Wall Street Journal informó que, en medio de grandes pérdidas entre las tropas profesionales, Kiev envió movilizados no entrenados a Artyomovsk, buscando retener militares más experimentados con equipo proporcionado por Occidente para la ofensiva, terminó Larry Johnson. Desde luego, estos testimonios que vienen del mismísimo Estados Unidos, algo quieren transmitir. Es como si nos advirtieran de que hay fuerzas que tienen mucho empeño en que no haya arreglos pacíficos. Y está claro que esas fuerzas son las élites capitalistas que tienen prisa por controlar el mundo definitivamente. En Estados Unidos ya hablan de armas neuronales para incapacitar a líderes y presidentes de estados. Dicen que están desarrollando armas no cinéticas de neuroimpacto capaces de golpear el cerebro de los líderes de países, según Daily. El oficial retirado de las Fuerzas de Operaciones Especiales del Ejército de Estados Unidos Robert McCray, y experto en seguridad nacional, habló sobre las últimas armas que pueden influir en el enemigo a nivel neuronal. Estas armas son capaces de debilitar progresivamente a líderes específicos, sistemas de defensa e infraestructura clave, dijo el portavoz de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. McCray señaló que las armas de neuroataque pueden incapacitar a los líderes de los estados y reducir sus capacidades analíticas. Este tipo de armas Rusia ya las ha puesto en práctica varias veces contra la OTAN, provocando cegueras momentáneas y desorientación en marineros de la OTAN. Hay algún video sobre ello en el espejo. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.